Hola, 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 vamos ya con el capítulo 4, las ilusiones del ego. Y bueno, comienza con una introducción y nombra la Biblia. Una de las cosas que dice la Biblia es que cuando un hermano nos pida que caminemos con él una milla, lo que tenemos que hacer es caminar con él dos, no una, sino dos. No podemos retrasarle el camino, pero tampoco que él no lo retrase a nosotros, ¿no? Porque dice que debe tratarse de un progreso mutuo, ¿no? Y dice que la palabra clave para ese progreso es la inspiración, ¿no? Y estar inspirado es estar en el espíritu, ¿no? Y dice que los que están inspirados están iluminados, ¿no? Eh, el punto número 2 nos habla de que podemos hablar o desde el espíritu o desde el ego, según elijamos nosotros, es nuestra decisión, ¿no? Y hay una frase que dice, aquíétate y reconoce que yo soy Dios, ¿no? Esta frase lo que refleja es el conocimiento, ¿no? Y nos repite que no nos embarquemos en viajes inútiles, ¿no? Que no tiene sentido y que los viajes inútiles nos los propone el ego. También nos habla del viaje de la cruz, que dice que debería ser el último viaje inútil, ¿no? Así que tenemos que darlo por concluido, olvidarnos de eso ya, porque de esa manera seremos libres, sobre todo pensando en unirnos a la resurrección, porque nos dice que la crucifixión lo único que vino a enseñarnos es que podemos superar esa cruz, ¿no? Podemos superar esa pena o lo que represente para nosotros la cruz, ¿no? Y ya entrando al primer apartado, que se titula La enseñanza y el aprendizaje correcto, ¿no? Y a mí este capítulo me ha encantado, ¿no? Dice que un buen maestro clarifica su idea y la refuerza al enseñarla, ¿no? Y dice que tanto el maestro como el alumno lo que hacen es ganar convicción, ¿no? Y ganan los dos a la par, a la vez. Por lo tanto, un buen maestro tiene que tener fe tanto en las ideas que enseña como fe en el estudiante al que le está enseñando, ¿no? Si le falla la fe en uno de esos dos pilares, es como que se queda cojo. También nos dice que aprender significa cambiar, ¿no? Y muchas personas no están dispuestas a cambiar, se aferran a su sistema de pensamiento y creen que esa es la clave, ¿no? No les apetece cambiar. Pero sabemos que la clave es tener la mente abierta para que entren nuevas ideas, ¿no? Dice, nada puede llegar al espíritu del ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Es como que son, como el agua y el aceite, son incompatibles, ¿no? Dice, el ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Nunca se van a entender, ¿no? Y están en oposición en respecto a los orígenes, a los rumbos y a los desenlaces, porque son totalmente irreconciliables, nos dice, ¿no? El espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Es que son cosas diferentes, son incompatibles y no tienen las mismas funciones. Dice que el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí, ¿no? Porque el ego duda de sí mismo y necesita algo más para sostenerse. Por eso nos dice que el espíritu nunca va, bueno, que Jesús nunca va a atacar al ego, ¿no? Aún sabiendo lo que es, nunca lo va a atacar. Porque dice que cuando nos recuerda su verdadera creación, el ego no puede hacer otra cosa que reaccionar con miedo, ¿no? Por lo tanto, nos dice que aprender y enseñar son los mayores recursos de los que disponemos ahora mismo, ¿no? Y que nos permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo, ¿no? O sea que esta es una gran herramienta, la enseñanza. Dice que tenemos que estar dispuestos a renunciar al papel de guardián, ¿no? De nuestro sistema de pensamiento y ofrecérselo a Dios, ¿no? Porque Dios es el que nos puede ayudar a corregir ese sistema de pensamiento y nos conducirá a Él sin otra solución, sin otro remedio, ¿no? Dice, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que en algún día dejen de necesitarle, ¿no? Dice, este es el verdadero y único objetivo del maestro. El buen maestro quiere enseñar a su alumno, pero no quiere que dependa toda la vida de él. El ego, sin embargo, no. El ego quiere dependencia total de ti, porque solo así se mantiene su existencia, ¿no? Dice que los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. El ego siempre quiere quedar uno por encima del otro, ¿no? Siempre quiere esa lucha, esa guerra, porque es su manera de permanecer en su existencia. Dice, por eso mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad del maestro. Eso es fundamental, ¿no? Que seamos autónomos.
Dice, bueno, y hablando de Jesús, dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que ensalzar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo, ¿no? Según Marta Salvá estaríamos haciendo una relación especial, ¿no? El que enseña o aprenda no es lo que establece tu valía, dice, tu valía la estableció Dios, y esto sí que es clave, ¿no? Valemos por lo que somos, no por lo que enseñamos, ni por lo que hacemos, ni por nada de eso, no necesitamos hacer nada para ser valiosos. Dice, los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones, ¿no? Dice, y nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía, lo vuelvo a repetir, ¿no? El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Eso es, como el ego es una invención nuestra que hicimos en el momento de la separación, necesita continuamente reafirmarse, por eso necesita el elogio, ¿no? Dice, y tú que lo inventaste, es decir, cada uno de nosotros que lo inventamos, no podemos tener confianza en él porque cuando estamos en la mente recta nos damos cuenta de que no es real, ¿vale? Dice, cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. O sea que cuando tengamos miedo tenemos que alejarnos del ego y centrarnos en Dios, ¿no? Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo somos nosotros. Y no estamos en paz porque no estamos desempeñando nuestra función. Dios nos encomendó una función más elevada y que no estamos llevando a cabo. Y por eso tenemos miedo, ¿no? Y por eso dice, no creas lo increíble ahora. Dice que la palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Dice que alcanzar a Dios es inevitable y no podemos eludirlo. El ego, tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayamos experimentado dejaremos de proteger y de atribuirle valor al miedo, ¿no? El ego necesita el miedo para mantenerse. Por lo tanto, nos recomienda que lo repudiemos, que no lo escuchemos ni lo amparemos, que escuchemos únicamente a Dios, porque Dios es incapaz de engañar como lo puede hacer el ego, ¿no? Así que Él nos creó, vamos a liberarnos y vamos a liberar a otros, ¿no? Con ese cambio de mentalidad. Dice, el ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera, ¿no? O sea que la propuesta del ego atractiva no es que sea, ¿no? Dice, solo Dios pudo elegir un hogar digno de sus creaciones. Y ese hogar seguirá en pie eternamente, por supuesto, ¿no? Dice, Dios es tan incapaz de crear lo perecedero porque el ego es el que fabrica, como el ego es imposible que fabrique lo eterno, ¿no? O sea que son dos mundos aparte. Dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo, ¿no? Y además el espíritu dice que está mucho más allá de la humildad, que necesitamos esa humildad para reconocer su luz y su esplendor, ¿no? Porque dice que a través de la humildad podemos acceder a la percepción más fidedigna. Dice, yo seré un sustituto de tu ego si tú lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Jesús nos pone la referencia de cuando un padre encarga a su hijo mayor que cuide de su hijo menor, ¿no? Dice, te puede encomendar la función, pero ese hijo mayor nunca puede ejercer de padre, no es el padre, ¿no? Pues lo mismo le pasa a Jesús, que nunca va a sustituir a nuestro espíritu, ¿no? Y por último, esta parte termina diciendo que que necesita maestros dedicados a compartir el objetivo de sanar a la mente, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, sanando nuestra mente y ayudando a otros, a las personas que se acercan a nuestro alrededor, a que también la sanen de una manera u otra, ¿no? Así que vamos a seguir con esta maravillosa función. Aquí lo dejo y nada, que tengáis una excelente semana. Saludos.